Vivimos en una era donde estamos constantemente atravesados por las redes sociales. Querramos o no, forman gran parte de nuestro día a día. Y estas, y nuestro constante interactuar con ellas, moldean gran parte de nuestra subjetividad. Lo querramos o no, básicamente están ahí y generan efectos sobre nuestras personas. Generan efectos sobre cómo concebimos el mundo. Y generan efectos sobre cómo pensamos, vemos e interpretamos todo lo que está a nuestro alrededor. Lo que quiero venir a hablar hoy es justamente esto, es cómo el utilizar estas redes sociales, correcta o incorrectamente, pueden llevarnos a que nuestra perspectiva de la realidad cambie por completo. Nuestro cerebro no tiene la capacidad de poder procesar tantísima información como tiene que procesar hoy en día. Nuestro cerebro no está preparado para poder entender toda la gran cantidad de cosas que tenemos y que consumimos en nuestro día a día, desde las noticias más pequeñas hasta las más grandes, a todo lo demás que nos pasa en nuestro día a día que está por fuera de las redes sociales. Nuestro cerebro tiene que agarrar y tratar de condensar toda esa información, tratar de entenderla, tratar de alguna manera incorporarla o no. Y esto termina haciendo que incluso aquellas cosas a las que ni siquiera les prestamos atención terminen generando un cierto grado de influencia sobre nosotros, sobre quiénes somos y sobre cómo entendemos todo lo que nos rodea. Entonces, en una época en la que la información corre a velocidad de la luz, básicamente, donde hay una cantidad de información que jamás, nunca hubo en la historia de la humanidad, es muy importante pensar qué rol tenemos nosotros frente a esto. Es muy importante pensar, bueno, a ver, voy a terminar siendo una persona que simplemente consume información de forma pasiva, y es como que podríamos hacer la analogía de que la información lo consume a uno. O voy a ser una persona que voy a tratar de moderar las cosas que encuentro en mi feed, voy a tratar de incorporar cuestiones que no estén cargadas de una ideología demasiado extrema, porque si querramos o no tenemos que entender que gran parte de lo que consumimos va a estar en sintonía con nuestra ideología. Pero también es necesario entender lo que pasa del otro lado, lo que pasa en la vereda de enfrente, lo que sucede con las otras personas y cómo estas ven el mundo. Porque eso también nos permite entender dentro de nuestras interacciones sociales cómo es que los otros están viendo la misma realidad que estamos viendo nosotros. A ver, tenemos que entender que la realidad es una, pero las maneras en las cuales la interpretamos son muchísimas. Y esto es fundamental para nosotros. Es fundamental porque a veces podemos estar con acontecimientos que para nosotros pueden ser lo peor del mundo y para otro puede ser lo más feliz o viceversa. O entender cosas tan sencillas de una manera demasiado distinta. Simplemente porque muchas veces en vez de ir al dato, muchas veces en vez de ir a la interpretación real del suceso, vamos a meras opiniones. Porque como estamos cargados de tanta información, es muy difícil procesar la información real que hay de fondo y hacer un trabajo reflexivo sobre esto. Entonces es mucho más fácil cargarse de opiniones de otros y hacer las propias. Y eso de a poquito va sedimentando en nuestra personalidad, va sedimentando en nuestra persona y es lo que nos hace ver el mundo de una manera. Y te invito a que con esto puedas preguntarte, simplemente pensar, reflexionar, decir, esto que fui construyendo a través del tiempo, ¿es realmente quién soy yo? ¿Es realmente lo que más en sintonía va conmigo? ¿Lo tengo que creer todo a ciencia tan cierta y tan férreamente como nosotros somos los argentinos? Decir, no, por favor, esto lo voy a creer a muerte, voy a morir por mi ideal. O decir, bueno, pará. No estaría tan mal que empiece a cuestionar un montón de todas estas cosas que hasta ahora creo como verdaderas. Y ver del otro lado de la biblioteca si hay algo que me llame la atención, que pueda poner en jaque un poco mis pensamientos, mis sentires, mi quién soy. Pero esto sí, viene cargado de un costo. Viene cargado del costo, que es una resistencia muy grande. Porque pensá que si tratás de mirar en la vereda de enfrente, lo que vas a encontrar es algo que probablemente rompa tus esquemas hasta ahora. Y al romper tus esquemas desde lo que estás constituido hasta ahora, sientas una pérdida de identidad muy grande. Al ver tus esquemas confrontados, al ver que las ideas que probablemente ni siquiera eran tuyas, sino que las incorporaste desde otros, se ven afectadas, se ven atacadas, sentís que ese ataque es personal, no es a las ideas. Sentís que ese ataque es a quién sos vos. Pero podemos tomar un poco de distancia y decir, bueno, no, ese ataque posiblemente sea a las ideas, no es a quién soy yo. Es un trabajo muy difícil, no estoy diciendo que sea fácil para nada, pero es necesario. Es necesario para entender que no somos aquello que otros nos dicen que tenemos que pensar y ser, sino que lo que tenemos que hacer es tratar de construir desde nosotros aquello que queremos pensar y ser. Con ideas, con fundamentos, con argumentos. Y no simplemente con la opinión de un tercero que va circulando, rebota, y termina siendo una cámara de eco donde todos repetimos lo mismo sin siquiera tener la noción de fondo de qué carajo es eso que está ahí en el fondo. Vivimos en una época que por tener tanta información no somos capaces de procesarla y simplemente nos tenemos que basar en la opinión de 3, 4, 5, 6, 7, 10 fulanitos que andan dando vueltas por ahí y que coaptan gran parte
del discurso que hay en línea, terminamos siendo una cámara de eco de ellos. Existe el término realmente, una echo chamber es básicamente eso. Dentro de las redes lo que se produce es que ciertos discursos terminan rebotando tantísimo que lo que terminamos escuchando es un eco y perdemos de noción esa fuente original primaria de donde sale el dato. A ver, con esto de Cristina lo vimos muy fácil, de ambos lados del espectro político. Desde los que están súper felices porque vaya en cana, a los que están completamente en contra y dicen que es algo contra la democracia y que es porque Milei es un fascista y la justicia está en contra de Cristina por ser mujer y un montón de boludeces que escuchamos ahí, pero sin ningún argumento fehaciente de decir, bueno, a ver, agarremos el fallo, leamos y digamos si estamos a favor por que la justicia dictamina esto o estamos en contra de tal punto, de tal otro y de tal otro que la justicia argumentó, en vez de repetir la opinión de 4, 5, 6, 7 boludos que andan dando vueltas por ahí y te dicen qué pensar, qué sentir y cómo sentirlo. O sea, realmente tenemos esa potestad y tenemos básicamente la responsabilidad, como somos personas libres, tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de esa cuestión tan propia que es quién soy y qué pienso. No me tengo que dejar influenciar por una manga de boludos que lo único que quieren es coaptar mi voluntad y mi poder para que yo simplemente sea un loro que repita aquello que ellos dicen, sino que lo que tengo que hacer es informarme. Sé que tenemos poco tiempo, pero es mejor estar informado y realmente poder defender tus ideas con argumentos que simplemente repetir lo que otra cantidad de pelotudos andan diciendo por ahí y terminar haciendo una echo chamber tan grande que se pierda el fundamento real de aquello de lo cual estás defendiendo o aquello de lo cual estás criticando. Porque esto va para ambos lados de la vara. Esto va para ambos lados del espectro político. No es solamente para uno. Ambos fallan por exactamente lo mismo. Entonces esto es una invitación, una reflexión de decir, ¿querés ser revolucionario? Ser revolucionario así, formate, ¿entendés? Estudiá, fíjate los argumentos, las ideas de base y después discutí con nociones, con certezas, con algo fuerte, argumentado, que diga, esta es mi postura por esto, esto y esto. No simplemente por lo que repiten otra cantidad de boludos terribles que andan dando vuelta por ahí, que simplemente agarro y digo, ay, no, yo le creo a fulanito porque fulanito es el mejor. No, flaco, fulanito tiene sus intereses, como vos tenés los tuyos, como yo tengo los míos. Entonces, tené eso en cuenta la próxima vez que quieras informarte, entre comillas, de algo que ves en redes sociales y fíjate qué es lo que estás consumiendo. Porque posiblemente, en gran medida y a ciencia cierta, están moldeando la persona que sos. Están sedimentando gran parte de tu personalidad. Entonces está bueno, siempre estás a tiempo de poder decir, che, si estas ideas no son las mejores, che, si lo que el fulanito dice en vez de ser lo más certero en realidad está basado en sus intereses, sea lo que sea, no estoy poniendo en tela de juicio un valor en particular, sino que estoy diciendo absolutamente todo. Cuestioná, querés ser revolucionario, cuestioná, querés ser revolucionario, pensá por motus propio, pensá por vos, entendé, estudiá, mirá las dos partes de la biblioteca, no te quedes con una sola. Porque si no terminás siendo un boludo manipulado por otro que lo único que hace es beneficiarse. Hay dos términos que están muy en sintonía con esto. La echo chamber que les acabé de mencionar y la espiral del silencio. ¿Cuánto tiempo vivimos en una Argentina con ideas que no estoy ponderando si son buenas o malas? Simplemente estoy poniendo un facto, un hecho, que es con ideas que estuvieron censuradas. Ideas que básicamente no las podías decir, no las podías repetir porque has tachado de alguna manera. Entonces, ante esa cuestión de que te separen del grupo, ante ese miedo de ser el marcado, el marginado, el distinto y la otredad, ¿cuánto tiempo en Argentina hubo un montón de ideas que estuvieron metidas abajo de la alfombra y la gente por este miedo a la separación, por este miedo a que te dejen fuera del grupo, por este miedo a no pertenecer, por este miedo a que te insulten, por este miedo a que te traten mal o lo que fuese? ¿Cuánto tiempo esas ideas estuvieron metidas abajo de una alfombra, estuvieron silenciadas? Y gran parte de las personas, me incluyo, fuimos cómplices de esta espiral de silencio de decir, bueno, me callo. Esta espiral de silencio lo que hace es que estas ideas, que no importa si son buenas o malas, simplemente son ideas que contraponen a otras, terminan siendo menoscabadas y cada vez se hable menos, permitiendo que otro discurso gane terreno, permitiendo que otro discurso gane la hegemonía discursiva. Y no sabemos si ese discurso es el mejor o el peor, pero sí sabemos que no tiene una contracara del otro lado para discutirle. La idea central de este video es, ¿querés ser revolucionario? ¿Querés pensar? ¿Querés ser el que más pueda discutir sobre ideas? ¿Querés tener la razón en todo? Estudia, formate, mirá los argumentos, fíjate las ideas base y deja de opinar desde opiniones de terceros. Formate de las tuyas propias. Es un trabajo que cuesta un montón. Lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo, lleva mucha... ¿cómo poder decirlo? Lleva muchas ganas. Pero te hacen ser vos.
te hacen ser un ser único y irrepetible. Fundamentalmente tenés la responsabilidad ante esa libertad de formarte, de decir, che, elijo formarme, elijo opinar desde mis argumentos y no desde lo que dicen 4 o 5, que son los que ganaron el terreno discursivo y dicen, hay que pensar esto y todos vamos como ovejas pensando esto. No, yo no quiero ser una oveja más que piense igual que el resto, porque es lo que me mantiene dentro del grupo. Yo quiero formar mis argumentos, quiero pensar lógicamente, quiero tratar de hacer un proceso en el cual pueda decir, creo en esto, por esto, esto, y tengo los fundamentos acá, acá y acá, y los fundamentos desde tales autores, tales corrientes, tales pensamientos, e incluso porque gracias a todo eso pude formar algo que los trasciende y que los supera a todos ellos juntos, que es esta opinión que les estoy compartiendo. Entonces, querés realmente poder ponerte en contra de cualquiera, no importa de cuál de los dos bandos políticos estés, o de qué ideología, o de qué tema quieras hablar, fútbol, automovilismo, política, religión, cocina, lo que sea. Anda a las fuentes, anda a las bases, a los argumentos, a las ideas centrales. Y deja de repetir lo que tantos otros dicen. Porque eso no te hace ser vos. Te hace ser uno más de ese montón que repite sin cesar y como loros cosas que ni siquiera hacen propias. Que están ahí porque, bueno, los atravesaron, los llenaron y lo tienen que escupir. Fíjate de que entonces cuando consumas cosas, digas, esto lo consumo porque quiero, aprendí sobre esto y trato de ir a las bases y no a llenarme de opiniones, sino a llenarme de una información, un dato, una idea, un cúmulo central a partir del cual pueda argumentar y pueda discutir, y no simplemente a la idea de Pepito, Juanito o Josecito y repetirla como un loro sin más, porque eso no te hace ser revolucionario y eso no te hace ser un capo y eso no te hace ser más otra cosa que un boludo. Nada, lo dejo acá. Espero que te guste. Nos vemos la semana que viene. Si te sirvió, me alegro muchísimo. Te pido por favor que lo compartas, porque la verdad que me gustaría hacer crecer estos espacios de reflexión para mucha más gente. Y nos estamos viendo la próxima.